Hola, buenas tardes y buenas noches a todos. Boa tarde, boa noite. Estoy hablando en portugués también porque nuestra invitada especial hoy es de un país hermano, Brasil, y ha traído también sus amigos y hermanos de congregación y de la Visión TJC2. Es una alegría abrir este Zoom, esta charla número 26. El Señor hasta aquí nos ha acompañado y damos gracias por cada persona que Dios llama al Zoom. Estamos en una visión que es global, está en 5 continentes desde hace 25 años y el corazón de la visión es la reconciliación de judíos y gentiles, ambos creyentes en Jesús, en Yeshua, en el cuerpo del Mesías, preparando la segunda venida del Señor. Sin más, quiero presentar al pastor Agustín Marsal, que es el director de la visión TJC2 Conosur, que nuclea las naciones de habla hispana limítrofes y algunas otras más. Y quisiera presentar a nuestra invitada especial, Débora Cabral, y que tiene un ministerio con los jóvenes, como joven, que se llama Now Generation dentro de la visión. Pero ella va a hablar de esto. Vamos a tener una oración de entrada con Marcos Marsal, la presentación con el director de la visión, y quienes hablan, yo voy a estar traduciendo, haciendo traducción consecutiva. Así que los dejo con el pastor Agustín Marsal. Cierro mi micrófono por un momento. Pastor Agustín. Bueno, muy bienvenidos a esta nueva reunión de TJC2, que es la sigla en inglés de Toward Jerusalem Council II, traducido al castellano, hacia el Concilio de Jerusalén II. Y bueno, ¿a qué se debe este título y este enunciado? Bueno, ahí tenemos que remontarnos en la historia, en el libro de los Hechos. Allí registramos un concilio en Jerusalén, muy importante, porque hasta ese momento mayormente la iglesia era judía, o sea, Jesús era judío, los discípulos eran judíos y la iglesia primitiva en su primer momento eran todos judíos. Por lo tanto, el cristianismo estaba dentro de ese marco, de ese contexto. Y claro, cuando el evangelio comienza a verse un poco a los gentiles, con esos viajes que había hecho Pablo, etcétera, se produce ahí una crisis, porque digamos, hasta ese momento todo estaba en el marco del judaísmo y ellos realmente tuvieron que decidir, bueno, los nuevos convertidos gentiles, además de conocer a Cristo, ¿deben hacerse judíos? Bueno, allí, como sabemos, decidieron que no, que el evangelio podía ir a los gentiles y que no tenían que hacerse judíos por recibir a Cristo. Muy bien. Esto al principio fue positivo, convivieron las dos comunidades juntas, judíos y gentiles, en las comunidades compartiendo, pero a medida que fue pasando el tiempo, por motivos históricos, la iglesia gentil, digamos, en un momento determinado, en el año 300 más o menos, decidió cortar un poco con sus raíces judías y decir, bueno, la iglesia de Cristo ahora son gentiles, los judíos ya está. Y por otro lado, los judíos que habían aceptado a Jesús después de la destrucción en el año 70 de Jerusalén quedaron obviamente muy debilitados. Entonces se produjo una cuestión que era como que cuando un judío de acá en más quería hacerse cristiano, tenía que abandonar su judaísmo y decir, bueno, ahora soy cristiano, no soy más judío. Esto obviamente provocó un distanciamiento entre las comunidades gentiles y judías, al punto tal que fue muy raro en muchos siglos que un judío se hiciera cristiano, y encima, desgraciadamente, los cristianos persiguieron a los judíos en distintas formas, con las cruzadas, la Inquisición, los pogroms, etc. Bueno, menos mal que, digamos, en principios del siglo XX comenzó a haber un movimiento del Espíritu Santo por el cual algunos judíos comenzaron sí a aceptar a Jesús. Esto fue en aumento,
y comenzaron a formarse en distintas partes del mundo lo que se llamó judíos mesiánicos, o sea, judíos que aceptaban a Jesús como Señor Salvador y como Dios. Estas distintas comunidades. Y ahí vamos a la actualidad, donde un rabino mesiánico en los Estados Unidos, Marty Waldman, recibió una palabra de parte de Dios de que, así como hubo un primer concilio donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, tiene que haber un segundo concilio donde la iglesia gentil abra el evangelio a los judíos, que sean judíos que sepan que son valorados como judíos que siguen a Jesús. O sea que haya de vuelta un equilibrio entre la comunidad judía mesiánica y los gentiles seguidores de Cristo. Entonces, este segundo concilio, la idea es que todos vamos creciendo, vamos preparando el ambiente para ese segundo concilio, donde todas las iglesias cristianas, de alguna forma, las iglesias gentiles, vamos a darle una muy bienvenida a los hermanos judíos mesiánicos, que casi hace 20 siglos que no existía los judíos mesiánicos, pero por la obra de Dios este movimiento está creciendo y tenemos que realmente nosotros como cristianos gentiles ver a ellos como nuestro hermano mayor. Por otro lado, se cumple muy bien lo que habla Pablo en Romanos capítulo 11, donde dice que ellos son el tronco antiguo y nosotros somos las ramas injertadas. Ese concepto que habla Pablo es muy importante y pensamos que en este tiempo se está restableciendo ese tronco antiguo que era Israel y las ramas injertadas que somos nosotros, las iglesias gentiles. Todos conformamos un árbol que va a ser y es el árbol de la iglesia de Jesucristo para estos tiempos. Así que esta visión fue compartida por el hermano Marty Waldman con otros rabinos mesiánicos, sintieron que era de Dios, después lo compartieron con líderes de iglesias gentiles de distintas denominaciones, desde católicos hasta pentecostales. Hay muchas personas de distintas iglesias cristianas que están involucradas en este movimiento, al punto tal que hay una comisión internacional donde hay 7 judíos mesiánicos y 7 gentiles de distintas iglesias cristianas que se reúnen una vez al año en Jerusalén y van viendo cómo esta visión va creciendo. La visión es muy importante y la base de la visión es la oración. Así que la oración, siempre que comienza un grupo de TJC2 en un país, comienza con un grupo de oración. Por eso la oración es la base de este movimiento. Así que bueno, este movimiento está en distintas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en Israel y también aquí en Sudamérica. Por eso hay bastantes comunidades judíos mesiánicos en Brasil y por eso se nos ocurrió que era interesante escuchar el testimonio de nuestra hermana Débora, que es de Brasil, aunque ella va a hablar en inglés, pero es importante escuchar gente que viene de varias partes del mundo. Así que, sin más, vamos a entonces pasar ahora. Creo que Marcos tiene que hacer una oración y después vamos a comenzar a escuchar a Débora, que tendrá traducción simultánea del inglés al castellano. Después podrán hacer preguntas al final de la charla. Padre Santo, te invitamos a estar presente. Pedimos, Jesús, tu paz para poder disfrutar de esta charla, de poder aprender todo lo que podamos y abrimos nuestras mentes y nuestro entendimiento a lo que vos tenés preparado para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Quisiera, antes de empezar, darle lugar a Débora, mencionar simplemente que conocí a Débora en Brasil hace 2 años, en una consulta sobre TJC2, y tuvimos un tiempo
lindo de compartir oración con el grupo de jóvenes de TJC2 y quedó una linda relación en el espíritu y por eso nos pone tan contentos que el Señor haya preparado este día para compartir. Así que sin más, dejamos a Débora para que ella pueda empezar ahora. Bienvenida, Débora. You have the floor now. Thank you so much. Good evening and good night for everyone. Muchas gracias. Buenas noches para todos. It's a pleasure to be here with you all, and I hope that I can be clear with the message that I have for you. Para mí es un placer estar con todos ustedes esta noche y espero dar un mensaje claro a ustedes en esta reunión. Just to be clear, my first language is Portuguese, it's not English, so that is something like just to add in the beginning. Para empezar, me gustaría agregar, para que lo tengan claro, que mi primera lengua es el portugués, no el inglés. So I want to share a screen. Así que voy a estar compartiendo la pantalla. As the invitation, you can see that the subtitle is My First Steps with TJC2. Como verán en mi presentación, el título es Mis primeros pasos en la visión TJC2. And I have to say that my first steps were not when I knew that TJC2 exists, was at home. Quiero que sepan que la primera vez que yo me enteré del contenido de la visión, del corazón de la visión, no fue con TJC2, sino que yo empecé a aprender sobre esta visión en mi casa. I have learned to love Israel and the Jewish people with my parents. Yo aprendí a amar al pueblo de Israel y al pueblo judío a través de mis padres. I grew up always hearing a verse that is Psalms, pray for the peace in Jerusalem. Yo crecí escuchando el versículo del Salmo 122, el versículo 6, que dice, ora por la paz en Jerusalén. I have participated with my parents and in the church, praying for Israel and praying for the peace and praying for the kingdom of our King comes to earth. Yo he aprendido a orar en la congregación por la paz en Jerusalén, por la paz en el pueblo judío y por la segunda venida del reino de Jesús, de Yeshua. And all of the stuff that I have learned growing, I keep in my heart. Y todos estos pasos que yo di durante mi aprendizaje sobre el amor a Israel, yo los tengo en mi corazón. And some way I just like something like a fire was inside of a little box. Y yo sentía que tenía como un fuego que estaba dentro mío, creciendo. And after the invitation to be part of the formation course of TJC2 in 2019. Y cuando en 2019, después de la invitación que tuve para participar de ese curso Vengan y Vean de TJC2 en Austria. And actually is the formation course Perdón, es el curso de formación, el curso de formación para Now Generation. Ahí va. Yes, and I felt like the little box broke and a big fire got out of me. Y yo sentí cuando asistí a ese primer curso de formación que ese pequeño fuego que yo tenía encerrado en una cajita en mi corazón, después de ese curso es como que se abrió esa cajita y empezó a arder ese fuego, a encenderse cada vez más. First, when I received the invitation, was like I am not be able to be there. I am in the situation of my life. The resume was like I cannot go. La primera sensación que tuve cuando recibí la invitación es no, yo no voy a poder estar ahí, no sé cómo voy a hacer para estar ahí. Yo no me sentía capaz de participar de ese curso. But the first little thing that happened to me that was I get inside of my room and I just
begin to read the scriptures, and God gave me a song. Entonces lo primero que hice fue, me encerré en mi habitación, lo primero que me pasó y me quedé ahí y de pronto Dios me empezó a dar una canción en mi corazón y empecé a escribir una canción. I am not recorded that song yet, but one day we heard here. Todavía no grabé esa canción, pero va a llegar un día en que ustedes la van a poder escuchar. And I have one question in my heart. God, what do you want for me? Y yo tenía una pregunta en mi corazón, Dios, ¿qué querés? ¿Qué querés de mí? Because if I want to go to Austria and do this course, but I have to be fired from my work. Yo quiero ir a Austria y participar de este curso, pero me van a echar de mi trabajo. And I couldn't see a way should this happen. And after 1 month and a half, God changed everything in my life. Y yo no veía la forma de que esto podría darse, o sea, dejar mi trabajo, ir al curso de casi 50 días, pero pasó 1 mes y medio después de ese momento y Dios cambió totalmente el panorama. But this happened because I made a decision. Pero esto pasó en realidad porque yo tomé una decisión. I decided to really I want to choose Jesus. I want to choose what is the best in me to serve the Lord. Entonces yo dije, yo elijo a Jesús, yo elijo lo mejor que es de Dios para mí, entonces yo elijo servir al Señor. So I quit my job. Así que yo dejé mi trabajo, renuncié. But I knew that the registration to the course was already full. Pero yo ya sabía que la inscripción al curso ya estaba completa, no había más cupo. So God, what are you going to do now? Entonces yo le dije a Dios, Dios, ¿y ahora qué hago? And then 2 weeks passed. Y bueno, pasaron 2 semanas. And my father spoke it to me, and he said, I have a question for you, and you can say yes or no, just it. Entonces mis padres vienen y me dicen, tengo una pregunta para hacerte, vos tenés que decir o sí o no. And he asked me, do you want to go to Austria to do the formation course? Entonces mi padre me pregunta, ¿vos querés realmente ir a Austria a hacer el curso de formación? And I said yes. Y yo dije, sí. And then I started, but I don't have this, I don't have this, I don't have that. Pero me falta esto, aquello y lo otro, no tengo nada. And my father said to me, I just need an answer. God will provide everything. Yo necesito solamente tu respuesta, porque Dios va a proveer todo. And God provide everything. Y Dios así proveyó todo. So I went to Austria with Rafael and Mateus. Así que me fui a Austria con 2 hermanos, Rafael y Mateus. And over there I met some more amazing people. Y ahí conocí una gente maravillosa, increíble en Austria. And I met all of these people here. You can see. Conocí a todos los que ustedes, a los jóvenes que ven acá en esta foto. And the 3 of them that are on the back, Sister Mary Paul on the left side, and Johanna and Eyal. Ahí tenemos 3 hermanos, ahí al margen vemos a Sister Mary Paul y Johanna y Eyal. They were facilitators of the course. Ellos fueron los facilitadores del curso. And the 6 of us, Mateus and David, Yannick, Rafael, and Valen, sorry, a lot of names. Bueno, Valen, Rafael, Mateus, David y el otro muchacho rubio, Yannick, los 6, nosotros 6. See, we were all students of the formation course. Todos fuimos estudiantes de este curso de formación. And we
live it together for 35 days. Y vivimos juntos todos durante 36 días, And it was 35 días. 35, yeah. So we have some challenge Así que tuvimos desafíos, because most of us, the first language wasn't English. para la mayoría de nosotros el inglés no era nuestra primera lengua. So the communication was the first thing that we had to be clear with all of us. Así que la comunicación era clave, teníamos que tener una clara comunicación entre todos. And we were there and we have had classes. Estuvimos ahí, recibíamos clases, But how all the houses work in the world, we had work to do also. pero también teníamos que hacer tareas, quehaceres en el hogar, porque era una casa. Like cooking, cleaning, Limpiar, cocinar, everything that a house has. todo lo que una casa necesita. So I want to show a little bit what I passed through with them. And Bueno, acá les voy a mostrar algunas aventuras, algunas cosas que hicimos juntos. so, like Pastor Augustine told us about the history of the church in the beginning, Como el pastor Agustín les comentó sobre la historia de la iglesia al comienzo de este Zoom, everything started with the Jews. todo comenzó con el pueblo judío. But today we have a big difference between Muslim and Jews. Pero hoy tenemos una gran diferencia entre el pueblo judío y el pueblo musulmán. And this woman, these three women that you can see that the hair is covered. Y acá vemos a estas tres mujeres que están en la foto, que tienen un tocado en la cabeza cubierto con un pañuelo, la They are, cabeza cubierta. they are Muslim Son mujeres musulmanas and they never talk with anyone that are not Muslim. y nunca hablan con alguien que no sea musulmán. So on that day, it was the first day that we left the house, was the first day that all of us left the house together. Ese fue el primer día que todos salimos de la casa juntos y fuimos a la calle. And we saw her car was broken. Y nosotros vimos que el auto de estas mujeres se había roto, se había descompuesto. And the first man who helped her to fix the car was a Jew. Y el primero que los ayudó a ver el auto justamente era judío. And she was so happy. Y ella estaba tan feliz Because someone was helping her. porque alguien la estaba ayudando con ese problema. But she just doesn't know that the man that were helping her was a Jew. Pero ella no sabía que el hombre que la estaba ayudando era judío. And that was the first miracle, the first answer of a prayer of TGC2. Y esa fue el primer milagro, la primera respuesta que recibimos después de orar en el grupo TJC2. You can think, oh, that's nothing. O uno podría decir, bueno, no es nada, no es para tanto. But we were there and we were the people that could have helped her. Pero nosotros estábamos allí y nosotros fuimos las personas que las pudimos ayudar. So that's one thing that happened over there. And after, Esa es una de las cosas que pasó. Y después we had a lot of classes every day, Monday to Friday. todos los días teníamos muchísimas clases, de lunes a viernes. We had with the facilitators. Aquí teníamos clases con los facilitadores. And we had classes with some guests like Dr. Richard Harvey. Y también tuvimos clases con algunos invitados especiales como el Dr. Richard Harvey, The history of the Jewish people. que nos enseñó sobre la historia del pueblo judío. And this changed the way that I see the history of the church. Y esto cambió la forma en que yo veía o consideraba la historia de la iglesia. Because we
we can see the history of the church. I belong to a Catholic church, or I belong to a Protestant church, and then know the history of this denomination. Porque uno dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia católica, o otro dice, yo pertenezco a la iglesia protestante. Entonces, nuestro conocimiento de la historia se reduce, se limita a la denominación en la cual estamos congregados. But when we start to study the history of the Jewish people, we can see that we don't know nothing. Pero cuando empezamos realmente a estudiar la historia del pueblo judío, nos damos cuenta que no sabemos tanto, no sabemos casi nada. Because if we don't know how the history began, how we gonna continue the history? Porque si nosotros no sabemos cómo empezó la historia, ¿cómo es que vamos a saber cómo seguir con la historia? ¿Cómo continúa esta historia? So the number one affirmation that he made for us was, "This is the history of my people." Entonces la primera afirmación que él nos trajo fue, esta es la historia de mi pueblo. And I, like a Gentile, I can say that this is the history of my people. Y yo como gentil también puedo decir, esta es la historia de mi pueblo. Because I am part of the Messiah's body. Porque yo también soy parte del cuerpo del Mesías. And the second affirmation is that if I want to make history, I need to know history. Y la segunda afirmación fue, si yo quiero hacer historia con esto, yo tengo que conocer la historia. So that's something like really like oh my God, what I know. Entonces eso fue como algo, oh Dios, ¿qué es lo que yo tengo que saber? And then the history continues with another classes. I had a class, like a testimony of this pastor from Austria. Y tuvimos luego otras clases, como por ejemplo el testimonio de este pastor de Austria. How to love without offending. Y tenía que ver con cómo amar sin ofender. But I will not say much of this because I have a lot to say today. Yo no voy a ahondar acá porque tengo mucho más para compartir, así que voy a seguir. So we went to concentration camps in Poland also. También fuimos a Polonia, a los campos de concentración. It was a really hard and profound time. Eso fue un tiempo difícil y de gran profundidad. Because we saw what happened. We felt something that happened. Porque vimos lo que había sucedido y sentíamos eso que había sucedido. And how we can manage this in our hearts. Y cómo podemos manejar este tema dentro de nuestro corazón. And we finished that day visiting the Fountain of Tears that really close to the concentration camps. Y terminamos ese día yendo a la Fuente de las Lágrimas. And that day was I don't have a word to explain that, but on that day I have the most terrible night in my life. Me cuesta ponerlo en palabras, pero ese día o esa noche fue la más terrible, la más difícil de mi vida. I had a lot of nightmares. Tuve muchísimas pesadillas. And I just could not get it, the whole history involved with the Jewish people. Y me costaba como captar toda la historia del pueblo judío. And after see all the horrible things that happen with the Jewish people, how God, how can you let these people suffering like that? Y después de que vimos todo lo que había pasado el pueblo judío en estos campos, nosotros nos preguntábamos, Dios, ¿cómo permitiste que sucediera todo esto?
And then God was like searching things in my heart, and I was like coming down in my thoughts, and after 4 or 3 days, I wrote a song. Y Dios fue tratando mi corazón y yo me fui calmando, aquietando, y 3 o 4 días después pude escribir una canción. You can hear this song on YouTube that calls Look at Me. Ustedes pueden escuchar esa canción en un canal de YouTube que se llama Look at Me, Mírame. Or you can search in Portuguese, it's Olhe para mim. O también pueden escucharla en portugués, Oye para mí. So I used to say that this song is like a prayer. Yo solía decir que esta canción era como una oración. What's going on in God's heart? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro del corazón de Dios? And then after that, we have more classes with the Pastor Elmus about the glory and the shame of Lutheran Church and Protestant Church and God's heart for Israel. Y después tuvimos una clase con Pastor Helmut Ivan, protestante, y vimos la deshonra y la gloria en la iglesia luterana y lo que está en el corazón de Dios para Israel. Normally we can see all the glory that we have in our church and our communities. Por lo general nosotros vemos las grandes glorias que tenemos en nuestras congregaciones, denominaciones, en nuestras comunidades. But the shame, that's a little bit harder. Pero es más difícil ver la deshonra, lo que no es tan positivo dentro de nuestras congregaciones. And that's something that we need to see. Y eso es algo que debemos ver. To be able to break our hearts before God. Para que nuestro corazón se quebrante delante de Dios. And that's something that God was really changing in me. Y esto es justamente lo que Dios estaba cambiando dentro mío. And we had also a class with Johannes Frichtenbauer about the vision and actions of TJC2. También tuvimos una clase con Johannes Fichtenbauer sobre la visión y las estrategias y acciones de TJC2 en el mundo. We had with Rabbi Mart Waldman about everything beginning in TJC2. También tuvimos la clase con el rabino Marty Waldman, donde él nos comentó sobre el comienzo de la visión, los inicios. And with the Padre Vasily, the history of the church. Y con el padre Basile, la historia de la iglesia. All of them are really like a pick it up by God to be part of the council of TJC2. Todos estos hermanos son realmente escogidos por Dios para ser parte del Consejo del Comité Internacional de TJC2. They don't think the same thing always. No siempre están de acuerdo en todo, but they have a vision. Pero todos tienen una visión. Reconciliation and repentance on the body of Messiah. La reconciliación y el arrepentimiento en el cuerpo del Mesías. And that's something that we need to learn day by day. Y eso es algo que tenemos que aprender todos los días. Because it's not easy walking unity. Porque no es fácil caminar la unidad, trabajar en la unidad. Something that I started to learn in Austria was about this. I had a class. Algo que empecé a aprender en Austria fue que tuve una clase. I heard something from a teacher that I don't like. Yo había escuchado algo de uno de los profesores que a mí no me agradaba. And that really hurts my heart. Y que realmente lastimó mi corazón. And I started to get angry about what he was saying. Y yo me empecé a enojar en mi corazón por lo que él estaba diciendo. And I was really like,
what are you saying? Because you are not allowed, I was just thinking about this. You are not allowed to say something like that. Que yo pensaba adentro, ¿no? En mi corazón decía, ¿qué estás diciendo? ¿De qué está hablando? Vos no podés decir esas cosas. Because he belongs to another denomination, not the same that I am. Porque él pertenece a otra congregación, a otra denominación, que no es a la cual yo pertenezco. What right he has to talk about the shame of my denomination? ¿Qué derecho tiene él a hablar de las deshonras dentro de mi denominación? And that start like taking my whole heart with a little, like I'm really angry. Y eso empezó a cobrar fuerza dentro de mi corazón y yo realmente empecé a enojarme más. And we had a break of this class during lunch. Durante el almuerzo, que tuvimos el tiempo de receso después de esta clase. And I talked with some friends over there. Y ahí pude hablar con algunos de los hermanos, amigos que estaban en la casa, en el curso. I said everything that was passing through my mind. Y yo les dije todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que pasaba por mi cabeza se los dije a ellos. They heard me and they answered me with a question. Ellos me escucharon y me respondieron con una pregunta. Are you putting yourself on his context with his eyes? ¿Vos estás mirando esto desde su contexto, desde su perspectiva? And I said, yes, I am look from my eyes, not his eyes, because I think that he is wrong. Yo miro desde mi perspectiva. Creo que está equivocado. He does not have the right to say such things. Él no tiene derecho a decir esas cosas. And like you can see, I was really offended by what was passing. Y como ven, yo realmente estaba ofendida por lo que estaba pasando. But one thing that I was not doing was thinking on his perspective of history, of church, of the body of Messiah. Pero lo que yo no estaba haciendo es ponerme en sus zapatos y mirar el cuerpo de Cristo desde su perspectiva. And that is something that hurts me because usually it's not consciously. You think I am the owner of the way of I think. Uno no piensa qué es lo que le está pasando, pero uno tiende a pensar que el otro piensa diferente y uno está en otro lugar. And who am I to be offended? Entonces empecé a pensar, ¿quién soy yo para ofenderme? Jonathan, I do not have the right to be offended and offend anyone. Yo no tengo el derecho de ofenderme ni de ofender a nadie. And that was something that was in the step-by-step, babe steps starting, God started changing the way that I saw unity and reconciliation. Y así fue que paso a paso Dios fue tratando mi corazón y fue cambiando mi forma de ver la unidad y la reconciliación. And I have to say that wasn't just me who were passing through this. I, like from an evangelical church, I passed through, and my brothers and sisters, Catholics and Jewish Messianic, also passed through this. Y quiero que sepan que no solamente era yo la que estaba atravesando este momento difícil de tensión, sino que también mis hermanos católicos, evangélicos y judíos estaban pasando por la misma situación de ofensa interior. Not on the same day, but every class we had a challenge to pass through.
No es que estábamos pasando por la misma tensión todos al mismo tiempo, sino que durante esos días que transcurrían, cada clase era un desafío y todos estábamos pasando por la misma situación en algún momento de todo el periodo de clases. We had a lot of good moments also. También tuvimos muchísimos los momentos lindísimos. Like you can see, we had a house cleaning. Pues como ven ahí en la foto, teníamos que limpiar la casa, Cook, wash the dishes, cocinar, lavar los platos and have the cough breaks also. y también preparar los recesos para el café. One of the guys brought his family with him. Uno de los hermanos trajo toda su familia al curso. And that was amazing. We were like 15 people every day at the house. Y eso era increíble, éramos como 15 todos los días en la misma casa, conviviendo. And then we had also open evening. También teníamos noches abiertas. A lot of different people from anywhere arrived on the house to be part of this meeting. Entonces en esta reunión se abría la puerta a la casa a muchísima gente que venía de otros lugares a reunirse con nosotros. And every day that this meeting happened, God's presence was there. Y cada vez que abríamos la casa y ya teníamos estas reuniones abiertas, había una gran presencia de Dios con nosotros. We had also a practical thing that we were. Tuvimos Sorry. Go on. Go ahead. A practical thing that we were split in 2 groups. También tuvimos tiempos de práctica, nos dividimos en 2 grupos. And one of the groups went to Hungary. Uno de los grupos viajó a Hungría. And they met this old lady. Y ahí conocieron a esta señora. She's a survivor of Holocaust. Ella es sobreviviente del Holocausto. She told them her history. Ella compartió su historia. And one thing that we learned in TJC2 that we listen, we pray, and we also ask forgiveness. So one of the moments. Y algo que hacemos en TJC2 es escuchamos, oramos y pedimos perdón, de uno a la vez, una cosa a la vez. They felt on the spirit to ask forgiveness in the name of Red Cross. Y sentimos hacer un pedido de perdón en el nombre de la Cruz Roja. Because when this lady was a child, porque cuando esta señora era una niña, she was abandoned by Red Cross. Fue abandonada por la Cruz Roja. And the second they asked forgiveness because the inheritance of some of the guys was German. Y también el otro pedido de perdón fue porque algunos de los hermanos que estaban ahí eran de descendencia alemana. And they made a lot of bad things with her family. Y los alemanes hicieron muchas cosas horribles contra su familia. And after the moment of forgiveness, they blessed her life. Y después del tiempo de perdón, bendijeron su vida. They also have a great moments with more people sharing what they are learning on TJC2. También hubo momentos de compartir lo que estaban aprendiendo en TJC2 con otras personas. And the group that I were belonging in stayed on Austria and Slovakia. Y este es el grupo con el cual estuve en Austria y en Eslovaquia. And we participate of some prayer time on the streets in Vienna. Hicimos tiempos de oración en las calles en Viena. On that time, they were doing some like a memorial to the people who were survivor of Holocaust.
Justo estábamos en un tiempo que se hacían conmemoraciones por los sobrevivientes del Holocausto. And like you can see, we can see some big pictures that were on the street. Y ahí pueden ver, detrás nuestro hay unas grandes imágenes, fotos en la calle. And we met 3 youngs later that were they were there like activism. Y ahí vemos a 3 jóvenes, 3 chicas que eran activistas, son activistas. We explained to them what we were doing and if we could pray for them. Y nosotros les explicamos lo que estábamos haciendo ahí en la calle y les preguntamos si querían recibir oración. They accepted and we left. Aceptaron, oramos y nos fuimos. And at the same time, Austria was living a kind of broken government. Al mismo tiempo, Austria estaba pasando por un tiempo difícil del gobierno, con el gobierno. And we were also praying for the meeting that was happening to the direction that Austria was going through. Y también oramos por la reunión en la cual estaban buscando guía para una dirección para el gobierno de Austria. And we also entered the concentration camp in Slovakia. También visitamos el campo de concentración en Eslovaquia. And on the night of that day, we share about unity and division and TJC2 vision. Y ahí pudimos compartir a la noche sobre la unidad y la reconciliación, sobre la visión TJC2. It was really, really blessing. Fue una súper gran bendición. And then the time of formation course end. Y bueno, después llegó el final de este curso de formación. And the history was just the beginning. Y la historia fue ya simplemente el comienzo. When Terminó el curso y empezó una historia. When Rafael, Mateus, and I came back to Brazil, cuando Rafael, Mateus y yo volvimos a Brasil, we have met with all of these guys on the picture. Nos juntamos con todos estos hermanos que están en la foto to share our hearts, para compartir lo que estaba en nuestro corazón, because they were already involved with TJC2 a long time. Porque ellos ya estaban participando, involucrados en la visión de JC2 desde hace tiempo. And they blessed us. Y ellos nos bendijeron. And we started the work here in Brazil. Y ahí empezamos el trabajo en Brasil. So I shared the vision, the time of TJC2 with a homemade group and with a woman prayer meeting. Pude compartir sobre la visión en un grupo casero y también en una reunión de oración de mujeres. And one little challenge that I want to share with you all. Y un pequeño desafío que quiero compartir con ustedes. It is that we can find people who are open for the whole vision of TJC2, One New Man. Podemos encontrar gente que esté abierta a la visión de TJC2 de un nuevo hombre. But we also can find people who do not agree with the vision of One New Man. Pero quiero que sepan que también van a encontrar personas que no están de acuerdo con la visión de un nuevo hombre. And that is the challenge, because when you talk with people who agree with all you say, it's easy. Ese es el desafío, porque cuando hablamos con personas que están de acuerdo, y entonces decimos, bueno, es re fácil. But when the people that we were talking, you know that they do not like follow in the same step. You just have to get the step back and wait for the Holy Spirit open their hearts and eyes.
Pero cuando encontramos personas que no están de acuerdo, que muestran resistencia, bueno, nosotros damos un paso al costado y oramos para que el Espíritu Santo toque su corazón y le abra los ojos. It's hard because we want to share everything that we learned, everything that we know, and everything that the Holy Spirit is doing. Es difícil porque uno quiere compartir todo lo que uno sabe, lo que aprendió, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo. But when someone is not on the same page that you are, you have to take the step back. Pero cuando te das cuenta que hay una persona que le estás compartiendo y no está en la misma sintonía, tenés que dar un paso al costado. And what you do, Y lo que haces entonces you pray. es orar. And that's a challenge for us that we're really like desire something and wishing something that you want to all the people knowing and desire for the second coming of Jesus and everything. Y es difícil dar un paso atrás cuando uno está lleno de emociones y de entusiasmo para que la visión se comparta, que la gente la acepta, porque estamos todos preparando la segunda venida del Señor. And I also share a little bit with some friends that all of these friends, they all like, what happened? What's, and a lot of questions that was really good. Some of them I really involved with TGC2 here in Brazil. Bueno, acá tengo una foto donde amigos y amigas donde pude compartir la visión porque estaban como ansiosas por saber qué me había pasado, dónde estuve. Y bueno, algunos de ellos, sí, algunas de ellas pudieron tomar la visión TJC2. That's amazing. And Increíble. 2019, we had the first prayer meeting after back from Austria. Después de mi viaje de Austria, en 2019 tuvimos nuestra primera reunión de oración. And you can see on the right side, Christopher Walker. He is the leader of TGC2 here in Brazil. Y aquí podemos ver a Christopher Walker, que es el líder de la visión TJC2 en Brasil. And after that, I also started a prayer meeting here in my house. Y después de eso empezamos un grupo de oración en mi casa. And more people were encouraged to start a small group of praying. Y más personas fueron animadas a abrir sus propios grupos de oración. And I also shared a little bit of what I've learned about intercession and spiritual strengths in TGC. También pude compartir en TJC2, pude compartir sobre intercesión y las fortalezas espirituales. And we also went to Bahia, that is in the north of Brazil. También fuimos a Bahía, que está en el norte de Brasil. This red color here. And we had like 1 week of sharing the TGC2 vision. Y ahí estuvimos una semana compartiendo la visión TJC2 en Bahía, que es el estado que está en color rojo en el mapa. And we also have the consultation TGC2 in Brazil. Y también tuvimos la consulta de TJC2 en Brasil. I met Maria in this consultation. Bueno, ahí conocí a María en esta consulta, en esta reunión. And it was really amazing. Fue increíble. And what happened? In 2019, we started growing in prayer meetings. ¿Y qué pasó? En 2019 empezamos a crecer. Las reuniones de oración aumentaron, crecían las reuniones de oración. We had moments of spread the vision in Brazil.
tuvimos instancias de compartir, de difundir la visión en Brasil. And we have a lot of expectations for 2020. Y para el 2020 teníamos un montón de expectativas. And what happened last year? COVID. Pero ¿qué pasó el año pasado? El COVID. All the travels that we were planning to do, they just like flew. Todos los viajes que estábamos planeando hacer se fueron al tacho. Yeah. So in 2020 and now what's gonna happen? And then we start online prayer meetings. Y en 2020, ¿qué hacemos ahora? Bueno, empezamos reuniones de oración virtuales. And God surprised us. Y Dios nos sorprendió. Because we usually have 20, 25 people involved in one's prayer meeting on the month. Porque primero teníamos 20 personas en una reunión. And today we have 60, 70 people get involved, sometimes 100 people in online prayer meetings. Y en las reuniones ahora tenemos entre 60 y 70 que están involucrados en la visión y después entre asistentes llegamos a 100. And just God can do this. Solo Dios puede hacer esto. And when we start to get involved in prayer, in service, God will do what He has to do. Entonces, cuando empezamos a involucrarnos en oración, en el servicio, Dios hace lo que Él quiere hacer. The fundamental thing that has to happen in TJC2 is prayer. Lo fundamental que tiene que suceder en TJC2 es la oración. Para que suceda lo que tiene que suceder es la oración. And also we have to do some things to the things happen because we are humans beings. También hay cosas que tenemos que hacer como seres humanos para que las cosas sucedan. So we start separate some groups, media work, translation work, prayer work. Entonces empezamos a hacer una división de tareas. Difusión en los medios, traducción, oración, compartir. And the things starting to going on. Y así las cosas empezaron a fluir. And then we had the Come and See course. Y después tuvimos el curso Vengan y Vean. In Brazil, we had online and also a presential course. Y en Brasil tuvimos el curso virtual y también presencial. It's amazing how many people were getting involved with TJC2. Es increíble cuánta gente se empezó a sumar para involucrarse con la visión TJC2. And we still getting on these activities. Todavía estamos haciendo estas actividades. And I am involved with TJC2 Now Generation International. Y estoy involucrada ahora con el equipo de Now Generation International. And with the Now Generation Brazil. Y también con Now Generation Brasil. And now with you, Argentines and people for all around the South America. Y ahora estoy con ustedes, argentinos, y con hermanos de otros lugares de Sudamérica. And one good thing that's going to happen is the intercession course in July. Igual, una cosa maravillosa que vamos a tener es el curso de intercesión en julio. And I am really happy for all the things that God is doing and how He changed my heart since then. Estoy feliz con todas las cosas que el Señor está haciendo y cómo ha cambiado mi corazón. And also my professional life, my personal life, everything changed. Todo cambió, mi vida profesional, mi vida personal. And it's a blessing be part of TJC2. Y es una bendición ser parte de la visión TJC2. Because the God's plan is the reconciliation of His body.
porque el plan de Dios es la reconciliación dentro de su cuerpo. And be part of this is a honor and a blessing. Ser parte de esta visión es un honor, es una honra y una bendición. So just a little bit more, guys. I'm almost finishing here. Ya estoy casi terminando, pero acá les muestro una foto más. And we had the first online meeting of Now Generation in Brazil. On the left side was the first one. Ahí tenemos la primera reunión de Now Generation a la izquierda. And on the right, we have the second meeting. And in the end of this month, we're gonna have the third one. Y ya tuvimos la segunda reunión y al final de este mes vamos a tener la tercera reunión de Now Generation. All of these young people are really involved with TJC2. Todas estas personas, estos jóvenes, están realmente involucrados, comprometidos con la visión de JC2. And here we have one picture of TJC2 International Group. Y acá tenemos una foto del TJC2 Internacional. It's when I met Marcos. Cuando conocí a Marcos. And that's really amazing. We have more people from all the world involved, but I lost the picture. Tengo otras fotos donde hay más hermanos involucrados en la visión internacional, pero la perdí. And I have to say that's a really blessing be with you all, and I am really honored and grateful to the Lord for all of the things that He is doing for us and through us. Y yo me siento muy bendecida y honrada por todo lo que el Señor está haciendo con nosotros y a través de nosotros. So thank you for your time. Thank you for your desire to know more and get involved. Así que muchas gracias por su interés y la inquietud de saber más sobre la visión y de comprometerse con la reconciliación. Yeah, that's it. Y aquí hasta que ha llegado mi presentación. Thank you so much. Obrigado, Irma. Thank you. Ha sido una hermosa presentación. Voy a dar unas palabras en español y voy a aprovechar a contar brevemente una pequeña anécdota que tuvimos con Débora en ese encuentro en Brasil. Yo no conocía a los hermanos de Brasil y hablé con el pastor Agustín y le dije, siento de ir a Brasil por lo menos a escuchar y a conocerlos, a los hermanos que están en Brasil. Y bueno, el pastor Agustín me dio el ok, armé el viaje y fui sin saber a dónde iba. Solo sabía que había un TJC2, como una sucursal, ¿no? como un branch. Y me sentí como en casa. Sentí que había tan grande la presencia de Dios en esas reuniones que fueron como 3-4 días. Hermanos que yo nunca supe de qué congregación eran, porque era tanta la unidad que había y tanto el cuidado y el amor, desde la comida, desde lo más sencillo, para que todos estuviéramos bien, que yo me sentí como un pedacito de cielo. Nunca nadie me dijo, yo soy católica, yo soy evangélica, yo soy luterana. Nadie dijo eso, ni en ningún momento lo escuché. Eso fue algo que me asombró. Y cuando yo conocí a Débora, nosotros orábamos por Débora y el grupo de Brasil, porque sabíamos que había unos jóvenes que iban a empezar a ser formados para Now Generation. Y nosotros orábamos, pero yo no la conocía a Débora. Y cuando la conocí, fui y la saludé. Y ella, cuando se enteró que yo era de Argentina, acá voy a resumir la anécdota, ella y Rafael, y también Mateus, que son los 3 hermanos de Brasil que fueron a este curso en Austria. Pero Débora me dijo, María me dijo, yo tengo que pedirte perdón porque vos sos argentina y yo como brasilera, as a Brazilian, I want to ask your forgiveness.
como brasilera necesito pedirte perdón porque yo tenía un enojo con Argentina. Tenía algo en mi corazón y vos sos argentina y acá estás. Entonces ella me pidió perdón y fue un momento, lo que llamamos momento TJC2. Ella me pidió perdón y también se acercó Mateus y Rafael, los tres jóvenes, y me abrazaron y bendijeron Argentina. Y yo, por supuesto, dije, los perdono y también yo les pido perdón como Argentina. Y algo pasó ahí. There was like a healing, hubo una sanidad en ese momento. Y algo que el Espíritu preparó. Entonces, cuando uno piensa en la sanidad, son los momentos y decisiones de cada parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Así que yo estoy agradecida por ese momento de perdón, porque se va sanando, lentamente se va sanando, Dios va haciendo la obra. Así que bueno, Deborah, thank you so much for your great presentation, because I want to be involved, but I am already involved. Si no estuviera en TJC2, seguro que ya me meto en TJC2, en la visión. No como Now Generation, sino como Another Generation. Bueno, Marcos, ¿hay alguna pregunta, algo que podamos pasarle a Débora? En realidad, algunos saludos y bendiciones de gente que bueno, se tuvo que retirar, pero todavía no recibimos. Okay, we have blessings and greetings from people here, and other people that had to leave, but fortunately they could stay for the presentation. Quizás haya alguna pregunta que quieran hacer en este momento después de cerrar. Una pregunta que yo sí tengo por ahí, si me permiten, es ¿cómo está el movimiento judío mesiánico en Brasil? What is the messianic movement in Brazil like, Deborah? Yes, we are in contact with some a community, a messianic Jewish community in Brazil. We are being blessed through them, because Rabbi, he's teaching us about some of the feasts. Okay. And we are also, yeah, go on. We are also being encouraged to raise money to this community. Bueno, estamos en contacto con una comunidad judío-mesiánica acá en la zona y es una bendición porque nos enseñan sobre las fiestas y a su vez nosotros estamos comprometidos a ayudarlos con ofrendas para sostener esa comunidad. Good. Yeah. I answered what you asked? Sí. Thank you so much. Yeah. ¿Hay algún comentario o pregunta que querrían hacer? Quizás alguno quiere abrir el micrófono y si lo hacemos en orden, yo escucho y puedo traducir. Quizás quieran abrir el micrófono. ¿Prefieran eso? Acá tenemos pastores, misioneros, mujeres de oración. We have pastors, missionaries, leaders, young people. Débora? Sí. How is the reconciliation process in Brazil between the different churches, like Catholics and Protestants and evangelicals? What's going on there in that sense? Voy a traducir. I will translate. ¿Cómo es el proceso de reconciliación entre las diferentes iglesias? ¿Cómo está sucediendo en este momento ese proceso de reconciliación? So, Deborah. Brazil is a big country, so we have
some states that's really going on this process of reconciliation. And I can say from my city, Jundiaí, we are having like a good steps of reconciliation. We have like between Catholic Church and Protestant Church. Sorry, I did not stop at the translation. Brasil es una nación muy grande y en algunos estados está yendo muy bien la reconciliación. Respecto a mi ciudad, en Jundiaí, algo así, en San Pablo, estamos tomando buenos pasos positivos y estamos viendo el diálogo, la reconciliación entre el segmento católico y el protestante. So, in my city, we have a council of pastors and priests that they are really getting practical strategies to reconciliation between Catholic and Protestant Church. Y acá vemos pastores orando por estrategias para lograr esa reconciliación entre el segmento católico y protestante. But in other cities, I cannot say that the thing is going on the process of reconciliation. Respecto a las otras ciudades, no puedo decir que esté prosperando ese camino de reconciliación. Because we have I know that in the north of the country we have a lot of fight between Catholic Church and Protestant Church. Porque hasta lo que yo sé, en el norte del país hay todavía grandes tensiones entre el segmento católico y el protestante. The fight that I say is the padre from the Catholic Church do not accept that someone from his church go to a Protestant church and the same with evangelical. La lucha o las tensiones a las que me refiero es que los líderes de la iglesia del segmento católico no aprueban que sus feligreses asistan a una iglesia protestante y a su vez los líderes protestantes no aceptan que sus feligreses concurran a una iglesia católica. So if I just put my eyes on TJC2 vision about the reconciliation, I think that we are going very good. Desde lo que es la reconciliación, desde la perspectiva de TJC2, puedo responder que sí, estamos yendo muy bien, estamos avanzando. But if I open my eyes for the things that's going through Brazil, I cannot say for sure that the things are going so well. Pero si me corro de la visión y veo lo que está pasando en Brasil con los diferentes segmentos de expresiones de fe, no veo que esto esté sucediendo, no está habiendo reconciliación. But I know that God is working in our hearts, in our Brazilian and pride hearts. Pero yo sé que el Señor está trabajando en el orgullo de nuestros corazones, en las iglesias. How is the relationship with the Jews that are not messianic? ¿Cómo es la relación con el segmento judío que no es mesiánico? The Judeos who are not messianic, they sympathize with the TJC2, but they don't want to profound on the subject. Ok, los judíos que no son mesiánicos, de alguna manera apoyan, se muestran con cierta actitud de apoyo a TJC2, pero no profundizan en el tema. But no van más allá. And the Jewish that are not messianic, they have the way to reject the messianic Jewish. So when you are, you are. When you are not, you are not. Something like a black and white.
Bueno, como en realidad ellos no son mesiánicos, tampoco aceptan del todo al judío mesiánico. Entonces, o se es o no se es. I have another question. Tengo una pregunta. Y mientras tanto, los que están observando y escuchando, y gracias por la atención y quedarse, porque muy interesante. Mi pregunta es esta, la voy a decir primero en castellano. Si hay diálogo entre la Iglesia Católica y los judíos. Sí. Deborah, is there any dialogue between the Catholic segment and the Jewish segment, not Messianic, Orthodox? Mm. I cannot say for sure. I really don't know answer this question, but I know that in the past the relationship wasn't good. No sé en este momento, pero sé que en el pasado la relación entre judíos y católicos, judíos no mesiánicos y católicos, no era muy buena. Because I know that relationship it's carry a lot of guilt of who kills who. Porque la relación entre ambos segmentos hay muchas preguntas. ¿Quién mató a quién? So I don't know how it's going on right now. Así que no puedo tener más detalles al respecto. Is there anti-Semitism in Brazil? Yes. ¿Hay antisemitismo en Brasil? Sí. Yeah. Yes. Unfortunately, yes. And the people are talking more about anti-Semitism now, and because all of the things that is going on. And sí, desafortunadamente hay antisemitismo y ahora se está hablando más del antisemitismo. And I see more people saying what they think and how they think about Israel, about the Jewish people and universities especially. Bueno, cada vez veo más gente que está expresando sus ideas acerca de Israel y del pueblo judío. This is not a word that usually you see the people discussed about it, but and inside of universities you can see a lot, like send a Jewish professor to another place because he's a Jew. Esto que estaba hablando ella antes sucede en las universidades, entonces también tiene que ver con quiénes son los profesores. Si son judíos tienen que irse a otra universidad. So that happened, but it's not like a new for everyone here, like Okay, a newspaper. Ok, esto es algo que sucede en Brasil, no es algo nuevo para nosotros, no es una novedad. Actually, it's like I know that this exists, but I'm not sure how many Brazilians get it. Yo sé que esto existe, es algo así, ¿no? Pero no sé cuántos brasileros realmente tienen esta idea. Or how many Christians have this idea. O cuántos cristianos tienen antisemitismo en su forma de pensar. Because like I said, Brazil is really big, so you can find different ideas from states and cultures. También, como dije antes, Brasil es demasiado grande, entonces hay muchas diferentes ideas y también dentro de cada cultura que hay en el país. So I think that's answer your question. Eso creo que ha respondido tu pregunta, Pastor Agustín. Esa era mi pregunta. No, la pregunta del Pastor Agustín. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿alguien
más quiere preguntar algo? Si no, estamos cerrando. Sí, Álvaro. María, perdón. Yo tendría una Sí. pregunta, pero no sé si es para hacerla ahora y tal vez no es exclusivamente para Débora, pero puede quedar para Ajá. otra oportunidad. Como, Hacela. Bueno, hacela. formula la pregunta y okay. se puede quedar para otra vez. Okay, I will translate Estaba for pensando, I will translate for Deborah. I will translate for Deborah. Voy a traducir. Deborah, I understood. Perfect. Álvaro is a pastor of the Lutheran Church. Lutheran and it's a combination of churches. Waldensian Church. Waldensian Church. Valdesian. Okay. Mi pregunta es, ¿la teología cristiana de los judíos mesiánicos se puede catalogar como evangélica, como protestante o como católica o es propia del movimiento mesiánico, judío mesiánico? Tal vez no es para Débora la pregunta, pero que queda ahí. Bueno, yo puedo contestar, Álvaro, por lo que yo he visto. Me parece que hay una teología judía mesiánica que no creo que esté enmarcado dentro de lo católico, lo protestante o lo evangélico. Me parece que tiene una identidad propia. Entonces, en ese sentido, ellos, digamos, conforman una identidad propia y tampoco creo que quieran asimilarse a decir que sean evangélicos, católicos o protestantes. O sea, quieren mantener una identidad propia y de hecho la tienen, ¿no? No sé si eso te responde a la pregunta. Sí. Por ejemplo, si quisieras visitar aquí en Buenos Aires, está la comunidad judía mesiánica de donde está el rabino José Levin, que está allí en la calle Sarmiento, para que puedas conocer un día. Allí podés ir, bueno, ahora con la pandemia no sé, ¿no? Pero realmente un viernes a las 19 horas o los sábados, y allí vas a ver un culto judío mesiánico y vas a ver el tipo de culto que es y cómo ellos enfocan la liturgia, ¿no? Deborah, are you getting the ideas? Yes, Maria. Okay, great. Muy bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, o gracias al pastor Álvaro por esa pregunta, es una muy buena pregunta y gracias por permanecer. Todavía somos 17 en el Zoom. Creo que para Argentina, que son las 8:37, para Perú, Bolivia es más temprano. Para Brasil, ¿qué hora es? ¿La misma hora? Yes, sí. Es la misma hora. Bueno, quizás, pastor, podemos pedirle a los padres de Débora que puedan orar y tener una oración de Brasil, de los pastores Cabral, Abnerio y Keila Cabral. He can pray in Portuguese. That's okay. Yes, yes. Okay. Sí. We want to hear the prayer in Portuguese. Good. Y si no hay más preguntas y demás, pero esta charla ha sido grabada, estamos grabando todavía y vamos a enviarles a cada uno el video. Antes de cerrar con oración, hay un anuncio que es, y una de las razones por las cuales quisimos traer a Débora, que está muy activa en TJC2 y queríamos que conocieran a alguien de otro país, alguien joven, para que vean que este movimiento de oración tiene una proyección joven. No solo todos somos canosos, sino que también hay gente joven trabajando. Y el 12 de junio vamos a tener una conferencia virtual para el Cono Sur.
y va a haber hermanos también de Brasil asistiendo, va a haber traducción al inglés, al español y al portugués. Están invitados todos, ya tenemos la forma de inscripción y va a haber 4 oradores que son claves en la visión y son los pioneros de la visión. Tienen prácticamente 25 años trabajando en la visión y han recorrido muchísimos países llevando este mensaje de reconciliación. Entre ellos son 2 judíos, un católico y un anglicano. Va a ser interesante escucharlos en vivo, no van a ser posible una conferencia presencial, pero la virtualidad, Dios trabaja en la virtualidad igual. ¿Les parece bien que vamos cerrando este tiempo con la oración de los pastores Abnerio y Keila? Nós exaltamos o teu nome por essa oportunidade que temos para falar de um assunto tão importante, tão central no teu coração. Deus bendito, nós pedimos ao Senhor que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre a tua igreja na América do Sul, na América Latina, todas as Américas, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor. Traga-nos revelação, Senhor. Sabemos que não será o nosso muito falar, mas, Pai, só por revelação, vindo de ti, Senhor, é que teremos total compreensão desta obra, ó Deus, desta causa, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta sala. Obrigado, Senhor, por estes irmãos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por estarmos vivendo nesta hora, por estarmos vivendo neste tempo, tão próximo da segunda vinda de Jesus. Ó Deus, usa as nossas vidas para apressar esse tempo. Usa as nossas vidas para apressar o grande dia do Senhor sobre a terra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.